El Señor Jesús les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos podemos darle una alabanza al que vive y permanece para siempre? A Él es toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Todo este ambiente propicio para escuchar la palabra de Dios lo produce el Señor. Seguro tenemos amigos invitados en medio nuestro que a lo mejor se torne un poco extraño este ambiente de llorar, de elevar la voz, de aplaudir copiosamente, de escuchar a algunas personas hablar en un idioma extraño. Y pues para mis amigos que a lo mejor consideren bastante rara esta actitud, hay aquí en medio nuestro una presencia que nos llena de alegría el corazón. Hay aquí en medio nuestro un ser maravilloso que invade nuestro ser de gozo. Y todas esas expresiones no son otra cosa sino el gozo del Señor abundantemente en nuestros corazones. No se lo puede contener. Por eso los hermanos aplaudimos, lloramos, levantamos nuestra voz, porque algún día tuvimos esclavos. No podíamos elevar la voz, no podíamos levantar las manos, no podíamos cantar con alegría. Y Cristo quebró esas cadenas en la cruz del Calvario. Y hoy le damos la gloria y le damos la honra y le damos el honor por lo que Cristo hizo por nosotros. Y es lo que decía mi hermano Luis, el gozo que sentimos es muy grande. No nos alcanza la vida para agradecerle al Señor cuán grande ha sido con nosotros. Y esto no ha sido provocado, no ha sido producido por nosotros. Todo lo hizo el Señor. Qué gusto saludarles una vez más en el nombre del Señor. Qué alegría poder estar. La semana pasada estábamos en un campamento en Santo Domingo. Pues hoy ya estamos acá. Gracias a Dios por lo que se pudo vivir allá espiritualmente. Dios nos habló, Dios estuvo con nosotros, nos llenó de su presencia. Pudimos tener hermanos que se bautizaron en el nombre de Jesús. Y todo eso nos llena de gozo. Al siguiente día tuvimos una jornada deportiva, de integración familiar. Me encantó mucho cómo estuvo todo. Gracias a todos los que participaron y a todos los que estuvieron al frente direccionando. A los campeones, felicidades campeones. Y que gracias al Señor por todo eso. Y bueno, fue una jornada familiar, realmente familiar. Y anhelamos que el próximo año la podamos organizar con mayor anticipación. Y de esa manera poder tener una fiesta maravillosa con toda la iglesia, con toda la familia, que es lo interesante, poder integrarnos, porque estamos hablando de la unidad, ¿verdad? ¿Cuál es el tema de esta mañana? ¿Sí? La unidad del Espíritu. Lo vamos a culminar la segunda parte porque ya dimos inicio, ¿sí? Decíamos que estos temas de la unidad últimamente están tomando mucha fuerza. Y la palabra que cada día más escuchamos es precisamente esa palabra, unidad. Es tanto que se escucha que surgen algunas preguntas entonces. ¿Qué tan importante es la unidad? ¿Qué podemos decir de la unidad? Y me atrevo incluso a preguntar en esta mañana, ¿sería posible que exista una iglesia sin unidad? Y la respuesta nos lleva directamente al corazón del Evangelio, a la obra que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno. De tal manera que la unidad no es solo deseable, es indispensable en el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo funcione bien. Imagínense si en mis brazos no hubiera unidad con todo lo demás del cuerpo. Entonces no estaría funcionando bien el cuerpo, porque el cuerpo no es solo la cabeza o no solo las manos. El cuerpo lo conforma la unidad de todas mis partes. O sea que si no hay unidad, no hay cuerpo. ¿Y nosotros somos el cuerpo de quién? Entonces debe haber ¿qué cosa? Unidad para hacer el cuerpo. Entonces vamos a hablar de aquello. Ya empezamos la vez pasada. Hoy haré un resumen breve
para poder ahora sí culminar con la segunda parte, les invito por favor, abran sus Biblias en el libro de los Efesios, el capítulo 4, los versos 1 al 6. Quiero saludar con mucho gusto y dar la bienvenida a Christopher Huera. Y qué gusto saludar a mi hermana Adriana Sotomayor, a Nadia. Nos conocemos de... ¿qué? Ya me olvidé de cuánto tiempo, ya hace muchos años. Van a pensar, van a sumar y van a decir cuántos años tenemos. Hermana Adrianita, qué gusto tenerla. Oraremos que Dios siga obrando en su salud. Estimada Alexandra Pazmiño, bienvenida. A Eli Vaca, un gusto. He estado conversando en este día con mi esposa y qué gusto tenerle con su niño. Que Dios le bendiga. Esta es su casa y esta es la familia. Nosotros somos la familia de la ferroviaria. Aquí somos una familia. Bien, dice su palabra así. ¿Estamos listos? A ver, ¿cuántos están contentos esta mañana? Ay, sí, listo. Bueno, hay algo que es propio de mi esposa, pero eso es de mi esposa, por eso lo dejo cuando ella lo haga, del abracito, de esas cositas, eso es solo de mi esposa. Ya me inventaré algo mío en algún momento dado. Dice su palabra así. Yo que estoy preso, bueno, se lo voy a leer en otra versión. Leámoslo en la versión que tenemos allí. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda, ¿y qué más? ¿Y qué más? Los unos a los otros en amor. Mire, eso hace que produzca unidad. Solícitos la unidad del espíritu en el vínculo. Si no hay paz, no hay unidad. Para que haya unidad debemos estar ¿en qué? ¿Sí? Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad, bueno, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Qué maravilloso es el Señor que nosotros tenemos. Él es el soberano, el que tiene el control de todo y de todos. Démosle gracias al Señor, pidiéndole a Él que en esta mañana nos hable a cada uno, a los hermanos que están en sus hogares o en cualquier parte del mundo, los hermanos de Europa que siempre se conectan, pues ya a esta hora allá en Europa ya casi es de noche, son prácticamente las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga y les enviamos un abrazo desde Quito, Ecuador, a cada uno de ustedes, y qué gusto que nos acompañen. Oremos al Señor. Bendito Dios, te damos las gracias, oh Cristo amado, por la oportunidad de estar delante de tu presencia. Permite que esta mañana seas tú hablándonos a cada uno. Señor, que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Creemos que todo esto lo provocas tú, Señor, es tu Espíritu Santo. Ayúdanos a conservar esa unidad y que tu palabra nos oriente, nos dirija, nos dé las pautas, nos muestre el camino a seguir para poder lograr lo que tu palabra dice que yo tengo que lograr para conservar esa unidad. Ayúdanos, oh Dios amado, te lo pido en Cristo, y háblanos, oh Dios bendito. Háblanos en este instante, háblanos de manera especial, en el nombre de Jesús. Gracias, oh Cristo. Sí. Salvo soy de seguro, aleluya, redimido por la sangre de Jesús. Y yo sé que me libró y mis culpas perdonó. Salvo soy de seguro, aleluya. Salvo soy de seguro, aleluya. Redimido por la sangre
por mis obras ganaré la redención. Llevaré por siempre un corazón perverso. No hay seguridad que tenga salvación. Salvo soy de seguro, aleluya, redimido por la sangre de Jesús, y yo sé que me libró y mis culpas perdonó. Salvo soy de seguro, aleluya, por los méritos de Cristo solamente. Mis pecados son clavados en la cruz, siendo ahora perdonado libremente. Ya no hay duda más, yo ando en plena luz. Salvo soy de seguro, aleluya, redimido por la sangre de Jesús, y yo sé que me libró y mis culpas perdonó. Salvo soy de seguro, aleluya. Salvo soy de seguro, aleluya, redimido por la sangre de Jesús, y yo sé que me libró y mis culpas perdonó. Salvo soy de seguro, aleluya. Un aplauso de seguridad de un pueblo que está convencido de que somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Tengan la bondad, por favor, de tomar sus asientos. Partimos nosotros como despejando una interrogante: ¿qué tan importante es la unidad? Sobre todo cuando nosotros decimos que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo no hablamos de algo tan superficial, hablamos de algo muy serio, muy profundo. Somos aquellos que representamos al único Dios verdadero. Somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos. Somos los que llevamos el abrazo de Cristo a la humanidad. Ahora pues, la pregunta que surge, o la siguiente pregunta es: ¿sería posible que un grupo de personas que aducimos representar a Cristo en la tierra estemos divididos, estemos en conflictos, tengamos tensiones en nuestras relaciones familiares, fraternales, conyugales? Pronto alguien dirá: pastor, yo estoy bien con mi hermano Luis y no hay problema, y nos abrazamos y reímos, pero ¿y en casa con los hijos, con la esposa, con el esposo? Eso cuenta, porque ellos, a pesar de que la hermana María Elena es mi esposa, es mi hermana, ¿sí? Somos hermanos, ¿sí? En la fe, claro, aclararlo, porque van a decir: se casaron entre hermanos allí. Hermanos en la fe. Entonces, decir nosotros que somos el cuerpo de Cristo y estamos divididos contradice, hermanos, nuestra identidad en Cristo.
Y es por eso que el apóstol Pablo, incluso desde la prisión, anima a los creyentes y nos dice: solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay otra versión que me encanta que dice: procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que nos une a todos. No se trata de uniformidad, porque no somos iguales, ninguno. ¿Sí se ha dado cuenta? Nos vestimos de manera distinta, incluso pensamos de manera distinta. Sin embargo, hay un vínculo que nos mantiene inseparables de Cristo y de nuestro hermano y nos hace fuertes e indestructibles. Y es la paz entre todos lo que permite esa unidad. La unidad es esencial, pero solo se logra en el Espíritu. Alguien que la quiere lograr al margen de la participación del Espíritu en nosotros, no le es posible. Fuera de la operación del Espíritu no puede existir verdadera unidad. Aparente unidad puede ser, ¿sí? Como todas aquellas parejitas que siempre están como muy agarraditas de la mano y hay full fotos de ellos en Facebook. Yo a veces me pregunto, ¿será que así es siempre? ¿O es una apariencia? Porque anhelamos el like de la gente, la bonita opinión de la gente, cuando lo que debemos tener es la opinión del Señor Jesús. Hoy hay muchos que hablan de unidad, pero han dejado al Espíritu Santo al margen, y eso es un grave error, porque cuando la unidad se busca sin el Espíritu, se convierte en una ilusión humana. ¿Qué es una ilusión? Algo que no es verdadero. Es una apariencia que de pronto al cabo termina en división. Decíamos la vez pasada que no nos corresponde a nosotros crear la unidad del cuerpo, porque eso es obra exclusiva ¿de quién? De Dios. Él ya formó a su iglesia unida. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Conservar esa unidad. Y esa unidad no se guarda solo con palabras, se guarda permaneciendo en el Espíritu. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. ¿Sí ven cómo se dice el Señor? Es la única forma. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Es por eso que entonces, hermanos, nosotros, Pablo no dice crear la unidad del Espíritu, sino guardar la unidad del Espíritu. Eso significa que ya tenemos esa unidad. Si no fuera así, ¿cómo podríamos guardar algo que no tenemos? Entonces, si el apóstol dice guárdenla, es porque ya tenemos la unidad. Entonces hay que cuidarla. Cuidarla. Cuando hablamos de la convivencia entre cristianos, hermano, esto de la convivencia no ha sido un tema sencillo. Esto ha sido un tema difícil de toda la vida. Esto de las dificultades que pueden ocasionar entre los cristianos no es cosa de hoy. El apóstol Pablo dice: yo estoy escuchando como que entre vosotros hay divisiones, dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Y puede ser que no todo sea mentira, pero también puede ser que algo sea verdad. Dios nos creó distintos, temperamentos distintos, personalidades diversas, incluso dentro de la familia. Los que son papás, mamás, saben que sus hijos ninguno son igualitos. Dice, este de aquí es berrinchudo, el de acá es una santa paloma. No sé por qué le dirán santa paloma. Y el de acá, en cambio, este es muy despierto. ¿Sí? Muy despierto. En una familia habían dos, nosotros conocimos a unos chicos, uno muy tranquilito que ahí está, sentadito pasaba, pero había otro que se acercaba a nosotros. Pastor, Dios le bendiga, niñito. ¿No quiere que le vaya a comprar agua?
Así creaba necesidad en mí. Le digo, no, mijo, seguro no tiene sed para ir. Yo voy a comprarle. Y quería él estar allí comprando y caminando para allá. Y hay otros que aunque lo manden no van. Algunos son más sensibles, algunos lloran por todo, otros son muy duros para llorar. Otros sin darse cuenta hieren con sus palabras. ¿Sí? No, es que yo le digo la verdad, aunque le duela. A mí me gusta decir, soy verdadero. Pero hay otros que para decir la verdad damos una vuelta, damos las 7 vueltas de Jericó y súmele las 6 más al último día. ¿Sí? Hasta que hablamos de las... Hay otros que no, dicen algunos, como el dermatólogo yo soy. ¿Sí? Van directo a donde quieren ir. Entonces, mis hermanos, somos distintos. Somos distintos. Y esas cosas que nos distinguen del uno del otro pueden en algún momento dado no facilitar la unidad cuando estamos fuera del Espíritu. Incluso el apóstol Pablo nos lo recuerda con claridad cuando nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Sí? ¿De dónde creen que vienen? ¿De Hamás y de otros grupos delictivos? No, dice, de vuestras pasiones, o sea, de nosotros mismos. De esas cositas internas que tenemos, que creemos a veces no son tan malas. Así soy yo. ¿Sí? Y no voy a cambiar. Y parecemos la canción de un señor por ahí. Así me hizo Dios. ¿Qué puedo yo hacer? Hasta ahí nomás llego porque vamos a terminar cantándola. No vienen de nuestras pasiones que combaten en nuestros miembros, dice la palabra. En otras palabras, las divisiones externas comienzan con nuestras luchas internas, que si no las sujetamos por el Espíritu, vamos a terminar dividiéndonos los unos de los otros. Vemos este mismo problema, hermanos. Si usted nota, esto no es del mundo. Este problema se reflejó en los discípulos. ¿Quién quería ser el mayor? ¿Sí se acuerdan? Que discutían a ver quién será que se sienta a la derecha, a la izquierda, el mayor. Y habría esa rivalidad, como ese orgullo y un espíritu de competencia. ¿Quién es el mejor? Y lo mismo ocurrió en la iglesia primitiva cuando los griegos se quejaban porque sus viudas no eran atendidas, como se atendía a los judíos. Claro, ahí sí, a los de la sierra, ahí sí ustedes, todo amor, pero a los de la costa. Y estamos en la costa, sí, llega un costeño, bienvenido, pero ¿y cuando llega uno de la sierra? Y comienzan a ver esas cosas que nos dividen. Los judíos tenían el mismo problema con los griegos. Y como usted podrá notar, mi hermano, los conflictos no siempre provienen de afuera. Los conflictos se originan dentro. Cuando yo quiero dominar, cuando mi ego busca el primer lugar, cuando dejamos que nuestras pasiones dirijan nuestras relaciones, y cuando eso lo permitimos, la unidad se debilita. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón, el orgullo cede. La carne se somete y la unidad del cuerpo se fortalece. Por eso, amada iglesia, nuestro deber no es pedirle a Dios que una a la iglesia. Él ya la unió en Cristo Jesús. Nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a no ser causa de división. Por eso dice que debemos ser solícitos, cuidadosos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la pregunta nueva que pueda surgir es: ¿qué estoy haciendo que puede causar división en la iglesia? Y permíteme hacerle algunas preguntas que puedan ayudarlo o nos puedan ayudar a reflexionar en este tema. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Y vamos a hacer un pequeño examen e interiorizar un poco. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo que está dañando o debilitando la unidad? En mi casa, en mi hogar, en la iglesia.
¿Qué cosas no estoy haciendo que también están destruyendo la unidad? Porque hay acciones que dividen, pero también hay omisiones que afectan la armonía. Tal vez hay algo que podrías hacer y no lo estás haciendo. Servir, reconciliarte, perdonar, escuchar, y no lo estás haciendo. Esa falta de acción lastima la unidad. Y otra pregunta que de pronto puede confrontarnos hoy: ¿está Dios hablando hoy acerca de alguna actitud, quizás sutil, que ha estado dañando la unidad? La semana pasada habíamos quedado ya en Efesios capítulo 2 y habíamos dicho que íbamos a mirar este versículo de atrás hacia adelante. Y ese versículo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Verso 2: con toda humildad, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Y entonces, como íbamos de atrás para adelante, tomamos una de esas primeras cualidades, hermanos, que debemos cultivar como creyentes para mantener esa unidad, y es el amor. Hasta allí llegamos la semana pasada, la vez pasada, y decíamos que cuando la Biblia habla del amor, no habla de esas maripositas, de esas cositas que, ay, pastor, lo siento como en el estómago. Seguro es amor. El amor del que habla la Biblia no es un sentimiento, es una obediencia. El amor bíblico no se mide por lo que sentimos, sino por lo que decimos, por lo que hacemos conforme a la palabra de Dios. El verdadero amor no se siente, el verdadero amor se obedece. El hijo le está dando besitos a la mamita: mamita, tú sabes que te amo, te amo, te amo, te amo y te amo, y tú sabes que yo te amo mucho. La mamá dice: sí, mi hijo, yo quisiera creerlo, pero lo que pasa es que yo le hablo y usted no me obedece. ¿Cómo conjugamos? ¿Cómo unimos? ¿Cómo entrelazamos eso que me dice con eso que usted hace? Porque yo me estaría convencido si usted obedeciera, ¿verdad? Porque el amor verdadero se obedece. Así que si yo no amo a mi hermano, estoy rompiendo la unidad más importante y con ello quebrando la unidad del espíritu. Yo tengo que amar a mi hermano, que es diferente a mí, sí, pero ese no es problema mío, ese es problema del Señor que lo hizo distinto. Mi problema es amarlo. ¿Y por qué, pastor? Porque así lo dice el Señor. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Y tú aquí alabas, glorificas y hablas en lengua, pero no amas a tu hermano. Tienes problemas. No es justo, porque si dices que conoces a Dios y amas a tu prójimo, entonces ama a tu hermano. Ámalo. Sin amor no hay unidad. Sin amor, los dones que nosotros tenemos no edifican. Sin amor, los ministerios no prosperan. La palabra pierde poder sin amor. Pero cuando gobierne el amor de Cristo, el Espíritu fluye, la iglesia crece y Cristo es glorificado en medio de su iglesia. ¿Cómo hacer para conservar esa unidad? Hay que entender primero que la unidad la hace el Espíritu, y hay que entender que lo hace el amor, que es el vínculo perfecto. La unidad se conserva amándonos los unos a los otros con amor fraternal, porque somos hermanos. A mi hijo yo lo amo de una manera, a mi esposa yo la amo de una manera, y a mis hermanos yo lo amo de una manera. Amor fraternal. No confundamos esas cosas, porque de pronto pueden suceder problemas. El pastor dijo que nos amemos, hermano.
Pero la Biblia dice con amor fraternal, ¿sí? Y vamos de pronto a andar irrespetándonos por allí. Y así no lo dice la Biblia. La Biblia es muy clarita. Espero yo también serlo. Segunda cosa que nos dice la palabra de Dios. Y dice, soportados con, oye esa palabra, paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? ¿No me escucharon? Yo entiendo que sí me escucharon. Lo que pasa es que nos reservamos esa respuesta. Paciencia puede traducirse como constancia, como perseverancia, pero personalmente a mí me gusta una descripción, me gusta aquel que es lento para enojarse. Me encanta esta expresión. Paciencia, aquel que es lento para enojarse, porque somos muy explosivos. ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo se considera usted en este aspecto? En toda congregación hay hermanos, ve, el hermano mencionó una palabra que podríamos llamar fosforitos. Bueno, dije mal, no en todas, en esta no de pronto, en algunas congregaciones. Hay hermanos a los que se les llama fosforitos o cerillitos, no sé. Están tan llenos de pólvora que con solo rozarlos se encienden. No se les puede decir es nada. La esposa dice, hermano, yo no le digo, dígaselo usted. Yo no me quiero meter en problemas. Yo ya conozco a mi esposa. Ay, díganle a él que se equivocó. Eso es para que se venga el mundo abajo. Ayer el hermano dice, pastor, hable con mi esposa. Yo ya no sé cómo decirle. Yo le digo algo, hermano, y capaz que duermo afuera esta noche. No hay cómo decirle algo. Y eso rompe la unidad. ¿Sí me explico, mis hermanos? ¿Sí? Eso rompe la unidad. Esa falta de dominio propio muchas veces rompe la unidad. Le cuesta tratar con paciencia al débil. Le cuesta tratar con paciencia al que no aprende a la velocidad que yo aprendo. A veces el que sabe piensa que el otro debe aprender a su velocidad. Pero hermano, yo en su edad, yo eso ya lo sabía. Usted, pero es que él no es usted. Téngale paciencia. Él está aprendiendo. Y justo de eso se trata la paciencia. Tiene que ver con soportar las deficiencias. Dele gracias a Dios porque usted ya lo sabe, usted lo aprendió rápido. Su hermano no. Él es más lento. ¿Sí? A veces somos tan impacientes que nosotros estamos así con el pie. ¿Qué pasa, hermano? Aquí esperando a mi hermano que se toma todo el tiempo cuando no tenemos todo el tiempo. Paciencia con las debilidades. Hay hermanos más débiles que nosotros. No los acusemos. No lo señalemos. Él no es usted, él es distinto. Está en proceso. Hay que tener paciencia. ¿Cuán pacientes somos con los que no piensan igual que nosotros? Bueno, todas estas preguntas para que usted las conteste internamente. Me decía, anoche escuchaba el mensaje, no quisiera con una pregunta que alguien se avergüence respondiéndole en público. Es como para que uno las respondamos internamente. Y este mensaje es así para interiorizar, porque estamos como sentando ciertos fundamentos. Hay otros mensajes que son como más alegres, como amén, como pastor, nos vamos al cielo. Pero este de aquí es que no nos vamos al cielo si no estamos en unidad. Y eso casi no nos gusta. No nos gusta que nos digan que no nos vamos al cielo, ¿verdad? Pero qué importante es estar unidos para irnos al cielo. ¿Cuánto tiempo toleramos a los que difieren de nuestra opinión? ¿Qué tanto somos capaces de soportar a quienes con dificultad avanzan o aprenden más lento que nosotros? No les tenemos paciencia. Ay, es que me impacienta la lentitud de mi hermano, mi pastor. La próxima vez póngame
en mi comité a uno que sea a la velocidad mía. Porque qué impaciencia. Yo ya estuviera a 10 cuadras adelante, pero esperar a mi hermanito. El Señor ha sido paciente con nosotros, ¿sí o no? Imagínense si el Señor dijera, ¿por qué no aprenden a mi velocidad? No, pues ni uno estuviéramos aquí. Hubiésemos sido consumidos por el furor del Señor. Pero ¿qué Él hace con nosotros? Nos tiene, dijo el apóstol Pablo, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Lo dice Pablo. Y Pablo sabía lo que decía. Dios mostró en él. Mire que ni siquiera dice mostró en él cierta paciencia conmigo. Tendría un ego. Dijo, mostró en mí. Tuvo que utilizar para mí, ¿qué tuvo que utilizar? Toda su paciencia. Por lo tanto, también nosotros debemos ser pacientes los unos con los otros. Si Dios ha sido paciente conmigo, qué injusto es eso, hermano. Que otro, es como cuando usted va manejando y usted quiere que le den el paso y usted hace luces y saca la manito y el Señor le dice, pase. Y usted pasa y en la próxima cuadra otro quiere y usted se arrima al carro. No lo deja pasar. ¿No se acuerda que hace un ratito a usted lo dejaron pasar? ¿Sí me explico? Dios tuvo paciencia conmigo y yo no quiero tener paciencia. El Señor dice, hubo alguien a quien Dios que su acreedor le perdonó 100,000 y tú que solo te debía 1,000 no le perdonaste. Dios lo mira como injusto. Si el Espíritu de Cristo habita en nosotros y somos llenos inevitablemente de Él, entonces, ¿qué debe haber en nosotros, mi hermano? Dígalo con seguridad. Amén. Así como usted dice es. Paciencia. Y note que Gálatas 5:22 dice que la paciencia es ¿qué cosa? ¿Fruto de qué? O sea que si yo tengo el Espíritu como fruto, ¿qué debo yo manifestar? Paciencia. O sea que el que no tiene paciencia, ¿qué pasa? Bueno, eso lo voy a decir yo. Carece del Espíritu. Recordemos, hermanos, que la paciencia se desarrolla muchas veces a través de las pruebas. Hay hermanos que dicen, pastor, yo ya no sé qué hacer. Yo al Señor le he pedido paciencia y solo problemas. Yo ya no soporto tanto problema. Bueno, le pidió paciencia. Y el Señor está tratando de desarrollar esa paciencia en usted. Cuando considere que ya es paciente, pues ya no vendrán tantos problemas, porque ya aprendió la lección. Si eres una persona que se irrita con facilidad, podrías alterar la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso es vital, mi hermano, es vital, es primordial que el Espíritu Santo forme en nosotros un carácter paciente. En toda familia hay alguien conocido, no sé, pero en toda familia siempre hay alguien conocido por su falta de paciencia. Seguramente usted conoce a alguien en su familia así. Yo, pastor. Bueno, usted lo conoce. No lo diga en voz alta, por favor. Aquello que si usted le dice algo, el ambiente cambia. No quiero decir que la reunión se arruina, pero se arruina. ¿Por qué? Por la falta de paciencia. Algunos no soportan una exhortación o un consejo. Y aunque el otro tenga razón, se enciende fácilmente su ego. ¿Qué tiene que hacer el otro? Tenerle paciencia. Y usted que se exaspera, por favor, mi hermano, no rompa la unidad. Un padre estaba en el parque con su hijo pequeño y el niño le hacía un berrinche de esos que hacen los niños cuando usted está en pleno centro comercial con tanta gente alrededor. Y el niño se tiraba al piso y el papá mirándolo allí. Y hay muchos padres que dicen, ¿qué dirá la gente? Que soy mal padre, que no sé criar, etcétera. Y algunos se exasperan ante ese asunto y los sangolotean y le jalan delante de toditos. Y él estaba ahí mirando cómo el niño hacía berrinche y nos vamos y no quería irse. ¿Sí? Quería seguir en juguetón. No pase a los niños por allí porque se quieren quedar allí.
¿Y qué hace él? Lo agarra fuertemente y lo abraza. Y el niño comienza a golpearlo. Y el papá le dice, aunque me golpees con tus manitos, yo quiero que tú sepas que yo te amo y que no te puedo dejar aquí porque necesito tenerte en un lugar seguro y la casa nuestra es un lugar seguro. Cristo no respondió con violencia con nosotros. Sin embargo, hermanos, es importante trabajar la paciencia. No somos perfectos. A todos en algún momento dado se nos acaba la paciencia. Decimos, ya se me acabó. La última gota que derramó el vaso. Ya no más. Pero necesitamos dejar que Cristo nos siga conformando a su imagen. Deje que Cristo trabaje en nosotros en la paciencia. ¿Alguna vez tu falta de paciencia ha fracturado la unidad en tu hogar? ¿En tu grupo familiar o en tu iglesia? ¿Le ha pasado alguna vez? Bueno, yo confieso que a mí sí me ha pasado. ¿Me ha pasado alguna vez? Que he creado un ambiente tenso por mi falta de paciencia. No sé si algún esposo se ha dado cuenta, algún día están como apurados y ya es de irse y todavía la esposa está poniéndose los zapatos. Poniéndose este vestido, mi hijo, ¿me queda con los zapatos o no? Mi hija, ya tenemos que salir, por favor. Pero espérate, pues yo no voy a salir así como me levanté. Pero ya es el 5.º vestido que te pruebas. Y los otros hijos están por allá jugando. Y entonces el esposo dice, bueno, y está en el carro. Y en el carro, ¡pi! Toda la vecina se entera que el hermano está enojado. Y ¡pi! ¡Pi, pi, pi, pi! Ese claxon, ese sonido del carro. Y enseguida todo el mundo baja corriendo. Y peinándose todavía en el camino. Y suben. Y hay un ambiente tenso. ¿Sí se ha dado cuenta en el carro? Nadie habla, el hombre va enojado porque va atrasado. Y ese momento, hermanos, eso, tanto el impaciente como los otros lastimaron la unidad. ¿Quién es la persona que más necesita tu paciencia hoy? En tu familia, en tu círculo, en tu ministerio. ¿Quién? Sea sincero, contéstese en su corazón. ¿Quién es la que necesita más paciencia? Tal vez usted responda, yo, pastor. Porque a veces somos nosotros los que debemos aprender a contenernos y a perdonar. ¿Con quién te impacientas más rápido? No diga su nombre en voz alta, por favor. Solo sea paciente. Mi querido hermano, la paciencia no es solo una virtud privada. Es un acto de amor que preserva la unidad. Cuando elegimos ser lentos para enojarnos, protegemos la comunión que el Espíritu ha sembrado en nosotros. Así que hoy les invito a examinarnos y a pedirle al Señor, ayúdame, Señor, para ser paciente y practicar la gracia con quienes nos rodean. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Usted cree que podemos hacerlo? Tercera cosa. Soportaos, dice, con paciencia. Ese soportaos habla de tolerancia. Tolerancia, soportarse unos a otros con amor. Hermano, esto no es un añadido opcional. Es un rasgo del carácter cristiano. Esto va ligado con el amor. Como usted puede notar, todas las cualidades que sostienen la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz están ligadas con el hilo del amor. Pero hagamos una aclaración necesaria. Ser tolerante no significa aprobar el pecado. El pecado sigue siendo pecado. Y la Escritura lo señala con claridad. Tolerancia en el sentido bíblico significa reconocer que Dios creó un mundo lleno de diversidad. Diferentes temperamentos, culturas, gustos, manera de hacer las cosas, y que en esa diversidad existe, hermanos, que esa diversidad pueda existir en medio de la unidad.
Por eso que unidad no es uniformidad. No significa que todos debemos ser idénticos, de vestirnos igual, de peinarnos igual, de comer lo mismo. Imaginemos que para el próximo año 2026 nosotros declaremos aquí en la ferroviaria que todos los días domingos vamos a venir con pantalón azul, camisa blanca y corbata azul. Toditos los varones. Y las damas tendrán que venir con vestido, no sé, pongámosle un vestido que combine ahí con el azul. Y toditas igualitos. Pero si usted ve a una dama que encuentra a una hermana con el mismo vestido, esa hermana no sabe dónde esconderse. ¿Cómo se le ocurre a la hermana comprar en el mismo almacén? Dios mío, hay poder en Jesús. Y están buscando dónde me cambio. Cómpreme otro vestido ahorita porque este de aquí ya lo tiene la hermana. De pronto aquí a usted no le pasa, pero hay algunas damas que sí les pasa. Porque no nos gusta eso. Y yo no le voy a decir que esto está mal. Somos distintos, somos diferentes. Imagínense todos igualitos aquí vestidos. Eso no es iglesia. Eso sería una fábrica de clones. La verdadera unidad nace del Espíritu que nos une aunque seamos distintos. Aunque nos vistamos de manera distinta, aunque tengamos colores distintos, costumbres distintas, nacionalidades distintas, sin embargo nos hemos unido en el vínculo de la paz y somos hermanos los unos a los otros. Si usted toma un visor y se va a bucear, usted va a mirar debajo del agua una diversidad ¿de qué? De peces. Qué impresionante los colores, las formas. Hay unos peces que dan susto. Y otros que en cambio quisiera uno tenerlos en una pecera. Y sin embargo, a pesar de que todos son de formas distintas y comportamientos distintos, todos cumplen un lugar en la creación. Así somos nosotros en la iglesia, mis hermanos. No somos copias, somos complementarios. El problema surge cuando yo quiero que todos sean igual a mí. Ahí se rompe la unidad. ¿Qué significa entonces soportarnos? Significa aceptar que mi hermano es distinto. Dios lo hizo así. Que el hermano es muy llorón, así lo hizo Dios. ¿Qué puedo yo hacer? Que el hermano es muy gritón, pues así lo hizo Dios. ¿Sí? Solo que no griten malas palabras, que grite gloria a Dios. Eso sería bueno y que el mismo gozo en cualquier lugar sea en todo sitio y lo celebre con amor. Que el hermano es tradicional o es moderno, pues así lo hizo Dios. Celebre esa diversidad. Podemos ser latinos, europeos, asiáticos, etcétera. Pero hermanos, ¿dónde rompemos la unidad? Cuando yo quiero que todos coman encebollado como yo. Que todos coman bandeja paisa como yo. Que todos coman arepas como yo. Que todos coman hornado de cerdo como yo. Que todos sean como yo. Si usted quiere un ejemplo simple, hermanos, de esto que estoy hablando, si usted quiere tener una idea de esto, vaya un día a la cocina donde hay 7 hermanas cocinando una misma comida. Entre a una cocina donde hay 7 hermanas haciendo una colada morada. Bueno, nosotros en la provincia nuestra hacemos esto y ponemos esto. No, hermana, eso no, eso hace que la colada se ponga agria. Nosotros, en cambio, ponemos esto. Y comienza allí y nosotros la batimos así. No, así no, se bate para acá. ¿Y cuántos minutos? Nosotros dejamos 30. No, 30 minutos, eso está crudo. Nosotros dejamos hasta que se cocine bien, que eso se ponga espesito. No, eso espeso es malo, tiene que estar un poco líquido. Ponga 7 personas, eso ahí no cocinan ese día. No cocinan ese día. Hermanos, estamos en un país nosotros
con mi esposa. Y hay hermanos de algunas nacionalidades. Entonces se ve que se habla y parece que todos como que hablan casi igual. Y mi esposa va entrando y hay una hermana que está allí. Y le dice, disculpe hermana. Sí, mi hermana, le bendiga, hermana María Elena. Dios le bendiga. Disculpe, usted es colombiana. Ni Dios quiera. Mi esposa se quedó así. Algún roce tenía con su hermana que era de Colombia. Y cuando mi esposa dice, disculpe hermana, como para decir que está cocinando bonito. Usted es colombiana, hermana. Ni Dios quiera. Y se puso el ambiente tenso. Dice Marielita, he creado un problema. Tuvo que venir el pastor a tirar con una manguera grandota a tratar de apagar ese fuego. ¿Qué es soportarnos, hermanos? Aceptar que no somos iguales. Abrazar la diversidad. Que Dios, hermano, que Dios ha regalado al cuerpo de Cristo esa bellísima y especial, hermano, cualidad de que a pesar de que somos distintos, nos amamos, nos toleramos, nos tenemos paciencia y mantenemos la unidad en el vínculo de la paz. Pero aparte de la unidad, hay algo que se llama mansedumbre. Con toda humildad, dice la Biblia, y mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es la capacidad de considerar a los demás, de ceder nuestros derechos por amor, de mostrar una actitud de amabilidad y de respeto. A mí me gusta pensar en la mansedumbre como esa amabilidad activa. Que esa amabilidad se muestre en nuestras palabras y en todo lugar. ¿Sí se ha dado cuenta que hay hermanos muy amables? Saludan con mucha atención. Para hablar lo hacen con mucho aprecio, con mucho respeto. De pronto hay otros que no. O hay unos que son muy amables en la iglesia, pero no tan amables en la casa. Le andan dando la mano a todas las hermanas para que bajen de la escalera, pero la esposa que se suba sola y que baje sola. Y si no baja rápido, apúrese, hermana. Pero deme la mano igual que las otras hermanas, que no puede bajar sola. La Biblia nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. ¿Sabe que la falta de amabilidad o de mansedumbre genera problema en la unidad? ¿Y por qué genera problema? Porque se dice que el 90% de los problemas en las relaciones no son causadas por lo que decimos, sino por cómo lo decimos. Dice la esposa, si me lo dijeras de otra manera. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sí se ha dado cuenta? Que como lo decimos juega un papel muy importante. Los esposos pueden identificar esto con facilidad. Quizás querías corregir algo y tenías toda la razón, pero lo dijiste de la manera equivocada. Y esa noche dormiste en la sala. En el suelo, dice la hermana Lolita. No era lo que dijiste, sino cómo lo dijiste. Hay un dicho, decía mi abuela, yo siempre he dicho que los dichos han sido bien dichos. Mi abuela decía, en el pedir está el dar. ¿Cómo lo pidas? ¿Alguna vez mi falta de amabilidad ha roto la unidad? Pregúntate. Mi forma de pedir las cosas, de decir las cosas, ha roto la unidad. He sido muy áspero. Es que yo soy así, pastor. Yo fui criado en el campo. No, esa no es excusa. Yo conozco gente de campo muy amable. A veces hasta más que los citadinos. Gente muy respetuosa. Buenos días. Bueno, por favor, suba, tenga la bondad. No se vaya sin el almuercito. Venga, por favor.
Tal vez no odiamos a nadie ni dejemos de amar al hermano, pero no cuidamos nuestras palabras. Podemos amar al hermano con el corazón, pero si no hay conexión entre el corazón y la boca, vamos a tener problemas. Hermano, páseme esa mesa, por favor. No sea flojo, páseme esa mesa. ¿Qué nos cuesta, hermano? Tenga la bondad, ayúdeme con esa mesa, por favor. Llega a la casa, agua, quiero agua que se incendia Cuba. Pero hermano, son sus hijos, pídale, mija, por favor, me traes un vasito con agua. No se nos, hay hasta el gusto de traerle, no solo agua. La esposa va y le hace jugo. ¿Qué más dice mi hermana le hace? Una limonadita, ya me dio ganas de limonadita. Una limonadita con hielito picado, licuado con cáscara y todo. Voy a comenzar a anotar yo eso con hielito. Hermanos, mire lo que logra la amabilidad. No solo le trae agua, sino un juguito con limoncito, licuado con cascarita y todo. Y le pone hielito al final. Y le corta un pedacito ahí y le pone ahí en el filito de limoncito. La amabilidad. Hoy vivimos en un mundo donde muchas personas piensan solo en sí mismo. Lamentablemente estas actitudes han llegado a la iglesia y hay quienes son duros, muy groseros, con los que piensan diferentes y hasta los ridiculizamos delante de los demás. Pero recordemos, hermanos, el corazón de Jesús era distinto. Él dice que era manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre no es solo un gesto, es un fruto del Espíritu. Cuando somos mansos, demostramos que el Espíritu de Cristo habita en nosotros y las cosas que podemos lograr con la mansedumbre, con ese aprecio, ese cariño, esa amabilidad los unos a los otros. Y tenemos otra más. Regálenme unos minutitos que ya estamos por terminar. La Biblia dice con toda humildad. La humildad es la capacidad de no considerarse superior a los demás. Cuando la humildad se combina con el amor, la humildad crea un ambiente propicio para la unidad. Si usted pone a alguien humilde en un equipo o en un comité, todo fluye o funciona de manera tan normal y sin esfuerzo. Pero si colocas a una persona sin humildad en el mismo equipo, aunque tenga todas las habilidades y conocimientos, destruye la dinámica del grupo. ¿Qué pasó? Falta de humildad. Y la falta de humildad se siente, se percibe, afecta a todos en tu derredor. Se sabe que la humildad es lo antagónico al orgullo. El orgullo asume que todo, que cada persona, cada situación, cada recurso existe para su propia satisfacción. En cambio, la Biblia dice que al altivo el Señor lo mira de lejos. Pedro dice, revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, todas esas actitudes soberbias bloquean nuestra capacidad de cuidar la unidad. El orgullo nos separa, el orgullo nos impide acercarnos al hermano, el orgullo hace pensar que no necesitamos a nadie. Pero la humildad, la verdadera humildad, nace de un pensamiento correcto acerca de Dios y acerca de uno. Reconocer quién es Dios y quiénes somos en Él nos libera del egoísmo. Porque si todo el mundo gira en tu derredor, eres orgulloso. Y el orgullo destruye la unidad. Se cuenta de la historia de un grupo de personas que fue a visitar el hogar donde había vivido Beethoven en Alemania. Y el guía que los estaba llevando por diferentes habitaciones
Les estaba ilustrando, dando la historia. Y llegaron a un lugar donde se encontraba el piano de Beethoven. Al finalizar la explicación, el guía le dijo al grupo de turistas que si había alguno de ellos que quisiera sentarse al piano por un momento y tocar alguna obra de Beethoven, podría hacerlo. Todos se abalanzaron, todos querían estar en el piano de Beethoven. Solo un anciano se quedó de pie, mirando a todos. Después que todos hubieron entonado, tuvieron su oportunidad, el guía le pregunta a este anciano: oiga, señor, todos se lanzaron al piano a entonarlo y usted fue el único que se quedó de pie. ¿No le gustaría a usted sentarse ante el piano y tocar un poco? Y el anciano respondió: oh, no soy digno de hacerlo. Y el nombre de ese anciano era Paderewski. Quizá es un célebre pianista, quizá o probablemente el único hombre de todo el grupo que era digno de tocar ese piano. Pero fue el único que no quiso hacerlo. Hermano, necesitamos que el Espíritu Santo controle esas situaciones, creando en nosotros una aptitud de humildad. Caminar en humildad significa poner a Jesús en primer lugar, a los demás en segundo lugar y usted en tercer lugar. Eso es humildad. No actuemos por egoísmo ni vanagloria. Consideremos los deseos de los demás. Mire lo que dice el apóstol: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Humildad es no querer avergonzar con lo que tú sabes al que no sabe. Humildad es reconocer siempre la grandeza de Dios en todo momento. El apóstol Pablo resalta la importancia de la humildad para mantener la unidad y la paz cuando dice: sean todos de un mismo sentir, dijo el apóstol Pedro, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Y más adelante nos recuerda: revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Pablo también lo dice: haya pues en ustedes esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, y en esa condición se humilló. De tal manera que en la Biblia, la palabra del Señor, el Señor nos muestra, Él mismo se pone como ejemplo de humildad para que nosotros depongamos el orgullo y seamos humildes delante del Señor y de los demás. La iglesia sin unidad pierde su esencia. Y quiero culminar con esto, mis hermanos. El apóstol Pablo, en los siguientes versículos, termina diciendo, y escuche esta última parte, por favor: un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Son factores de la unidad. Un solo cuerpo se refiere al conjunto total de creyentes desde el día de Pentecostés hasta el día en que Cristo recoja su iglesia. Un cuerpo. A veces se habla de la iglesia invisible, pero esa expresión no es del todo exacta, porque el verdadero creyente se manifiesta de manera visible en el mundo cuando estamos unidos. Un solo espíritu. Se trata del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros y actúa como el vínculo que une el cuerpo de Cristo. Y es la obra del Espíritu Santo precisamente, hermanos. Su obra es crear y mantener la unidad entre todos los creyentes. Y es esta unidad la que nos
Pide el apóstol, conserven la unidad, que no se rompa la unidad, que no nos veamos envueltos en disensiones, en situaciones que lo único que van a hacer es estorbar el desarrollo, el progreso de la iglesia. Una misma esperanza de vuestra vocación o llamado. Esta esperanza apunta a la meta final de todo creyente, el día en que Cristo lleve a su iglesia a su presencia. Pablo le llama la esperanza bienaventurada. Esta meta común nos une, nos motiva. ¿Sabe qué nos une aquí? Saber que todos un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Pero para poder estar allá juntos necesitamos aquí aprender a vivir juntos. Un solo Señor, este Señor es Jesucristo. Su señorío sobre todo creyente no solo nos guía, sino que hace posible esta unidad. Cuando cada uno reconozcamos su liderazgo, su autoridad, su soberanía. Una sola fe se refiere al cuerpo, hermanos, de la verdad revelada, o sea, la doctrina de los apóstoles. La Biblia dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Cuando la doctrina correcta se descuida o se distorsiona, surgen divisiones. Por eso que la unidad requiere un fundamento sólido, y eso está basada en la fe verdadera de Cristo Jesús. Un solo bautismo, hermanos, habla refiriéndose al bautismo en agua como la señal visible de la obra de Dios en cada creyente. Esto no invalida la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, más bien subraya que todos los creyentes, judíos, gentiles, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, compartimos el mismo bautismo, la misma entrada en el cuerpo de Cristo. Un Dios y Padre de todos se refiere a la paternidad de Dios sobre nosotros. Solo tenemos un Padre verdadero que nos ama todo por igual. Y la unidad del creyente se refleja que aunque somos distintos, diferentes, todos somos hijos del mismo Dios. Que Él a todos nos ama por igual. Que Él no tiene hijitos predilectos, preferidos. Yo soy el preferido del Señor. Porque sientes que Dios te responde, pero igual que te responde a ti, le responde al de allá, al otro, a cada uno de nosotros. Porque Él es Padre justo y verdadero, y Él sabe lo que sus hijos necesitan, y siempre estará para respondernos. Pero que no se rompa la unidad, porque somos hijos de un mismo Padre. Todo esto nos une, iglesia. Aunque usted le vaya al otro equipo, que no, que yo soy de los amarillos, que yo soy de los azules, que yo soy de los blancos, que yo soy de los rojos, que yo soy de los vino tinto, yo soy de X, Y, Z. Aunque tú comas diferentes, tengas dones distintos, somos partes del cuerpo. ¿Qué has estado haciendo que ha lastimado la unidad? ¿Qué te ha dicho Dios en esta mañana? Si la iglesia primitiva logró impactar al mundo, a ese mundo conocido sin templos, sin tecnología, sin recursos, fue porque estaban unidos en un mismo espíritu. Hoy Dios nos llama a esa unidad. A fines del siglo XIX, John Roebling y su hijo Washington Roebling soñaron con unir las ciudades de New York y Brooklyn mediante un gran puente sobre el río East River. En aquella época muchos pensaban que era imposible. Durante la construcción, John Roebling falleció en un accidente. Su hijo Washington quedó paralizado tras una enfermedad adquirida en el trabajo. Todo parecía perdido. Pero Washington no se rindió. Desde su cama comenzó a dirigir la obra, utilizando solo el movimiento de un dedo para comunicarse con su esposa, Emily Robin, quien transmitía sus instrucciones a todo el equipo de ingenieros. A pesar de las dificultades, los trabajos se unieron con un solo propósito, guiados por la determinación de la familia Roebling.
después de 14 años de esfuerzo, el puente de Brooklyn se inauguró en 1883, convirtiéndose en un símbolo de perseverancia, constancia, pero sobre todo de unidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que resulta que no solo fue una obra de ingeniería, sino fue un monumento al trabajo de la unidad. Lo que parecía imposible se logró cuando todos permanecieron unidos. En esta mañana el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos invita como iglesia unirnos bajo esa misma fe, bajo ese mismo propósito. Y si nos unimos y conservamos la unidad, nada será imposible para esta iglesia. El Señor dijo: para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, que así la iglesia permanezca inseparable de Cristo. Pero si en esta mañana algo ha estado lastimando la unidad, tú lo sabes, y quisieras decirle al Señor: Señor, no quiero ser parte de la división, quiero ser gestor de unidad. Quisiera que la unidad reine en mi casa, la unidad reine en la iglesia, la unidad reine entre mis hermanos, entre mi equipo de trabajo. Señor, necesito andar, caminar en esa unidad. Y quieras hoy guardar la unidad del Espíritu, yo te invito a que estés en pie. Y vamos a orar al Señor Jesús. Esta mañana he predicado la palabra de Dios. Y no sé si la palabra del Señor ha confrontado tu corazón con ella. Pero más que disgustarme por la palabra que ha sido predicada, ¿qué tal si le dices: Señor, yo quiero agradecerte porque me amas? Y no quieres que haya división en mi hogar, no quieres que haya división en la iglesia, no quieres que haya división en mi vida espiritual. La primera unidad que debes tener es con Cristo, unido a Cristo. El pámpano tiene que estar unido. La Biblia dice que las ramas no florecerían si no está unido al tronco. Aquí estamos unidos a Cristo. Dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Deja que Cristo tome el gobierno de tu ser, de tu espíritu, de tu corazón, de tu vida. Deja que Cristo tome el gobierno de tus pensamientos y que haya la unidad. Allá en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, en la iglesia, en tu equipo de trabajo. Dile: Señor, depón cualquier situación de altivez, de orgullo. Que Cristo venga a través de su Espíritu a poner mansedumbre, humildad, amor, paciencia, tolerancia, para de esa manera poder unirnos en un solo sentir y adorar a Cristo y seguir y caminar juntos. Señor Jesús, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra, por tu presencia, porque siempre estás allí para hablarnos, para direccionarnos. Permite que en todo momento, Señor, prime la unidad en tu iglesia. Que nada nos desuna, que nada, Señor, nos separe. Que todo apunte a unirnos como familia, como iglesia, como pueblo. Ayúdanos cada día, Señor, a conservar la unidad, a guardar la unidad, a perseverar en esa unidad. Que en medio de cualquier dificultad tu iglesia avance. ¿Por qué? Porque permanece unida en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en la misma esperanza, teniendo un mismo Padre, una misma fe, bautizados en el mismo nombre, cobijados por el mismo Espíritu, abrigados en el mismo Dios. Señor, yo reprendo cualquier cosa que quiera romper la unidad. Oh Dios, quita, oh Cristo amado, cualquier acción, cualquier actitud que quiera lastimar la unidad de tu iglesia, de tu pueblo, de las familias.
Únenos en ti, Señor. Únenos en ti. Únenos en tu presencia, oh Cristo. Que tu Espíritu Santo nos una, oh Señor amado. Que tu presencia nos una, oh Dios. Que tu gracia nos una, mi Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Y que en todo momento, Señor, reine tu presencia, tu luz verdadera. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Gracias por tu bendición. Dele un aplauso al Señor Jesús con todo su corazón. Que el Señor Jesús cada día gobierne nuestras vidas. Que podamos sostenernos en la unidad. Que podamos mantener la unidad del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.